Tiempo ahora para Corazón después de la publicidad como siempre, hoy con Rosa Portela. Buenas noches. Buenas noches. Ella tan divina de verde. Ella siempre sola, ya me estoy empezando a cansar. La semana que viene traigo un maniquí. Por lo menos, un maniquí por lo menos. Bueno, pues no está sola, está muy bien acompañada Laura Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches, eso iba a decir yo, que sola no. Sola no, bien acompañada por Laura y por Álvaro Peleteiro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Estás sola porque quieres? Estoy sola aquí en el Eje del Bien, necesito aquí un maniquí, un muñeco. Igual que tú. La semana que viene me traigo un peluche. Mira. Aquí manipular. Estás sola porque No, me traigo un quieres, peluche. igual que tú, que siempre estás solo en los comentarios porque quieres, porque solo estás solo por llevar la contraria. Discrepo. Pues es así. Empezamos bien discrepando. Bueno, lo dije antes, hay muchísimas noticias para comentar hoy. Vamos a repasar las noticias como siempre a través de las portadas. Que tiene el repaso por las portadas de las revistas del Corazón. Muchas cosas para comentar y yo creo que por unanimidad en los comentarios cuando las estábamos viendo. Raquel, que solo ella cuida la tumba de su Pedro. Bueno, es un poco así, ¿no? Es Mira, un poco que no... sí, porque según ella dice que Rocito no va a cuidarla, hombre, pero si ella ya le puso allí sus palabrejas, que va a ir Rocito allí a limpiarle... Me te recordaré siempre. El epitafio. El epitafio que escribió Claro, ella. sí, bueno, pues deja limpiarla tú. Bueno, aparte que no, es eso. yo creo que no es eso, pero me refiero, yo creo que, bueno, en su momento ella era la viuda, Claro. Está claro que lo pasó fatal y nadie se lo quita, pero pasado el tiempo, cuando ya has tenido otra pareja por el medio, está bien que vayas a visitar la tumba de tu fallecido marido, pero que lleves a tu hija, que no es Que lleves a tu de él, hija que es y de al otro, fotógrafo. y al fotógrafo para también ver lo que llevó ella. solo tú ¿O que crees llevas... que estaba el fotógrafo en el No, cementerio? claro, quiero decir, Bueno. como noticia también a mí me sigue... Y la niña Sobre- que no tiene nada que sobre ver en todo, ese... lo Nadie ridículo- le dio a vela en ese entierro, No, nunca no, mejor dicho. Y lo ridículo de las declaraciones, porque encima dice que claro, que ella no va los días que hay mucha gente, como el día de difuntos, el día del aniversario de su muerte, porque esos días hay mucha gente en el cementerio. Prefiere ir un día así normal, ella y el fotógrafo, y así no se tropiezan con nadie. bueno, y y la el fotógrafo niña, le porque saca así mejor le las pagaban fotos. más con la Claro. niña, porque sin niña no... Y el solo cachón era el yo... mismo. Mira, ya está, a ver, ya Espera, está rabiando. Y de todas formas, antes de que Álvaro salte a la yugular, el solo yo cuido la tumba de Pedro Sí, me parece, voy a entrar a la guerra ahora que nadie me paga. Hombre, claro, Claro. hombre, claro, que ahora lleva una temporada de capa caída. Bueno, ahora empezó un programa. A ver, nuevo, escupe. No escupo, pero ¿qué podemos Y esperar? cuidadito, No, yo no digo... que toma hasta aquí a mí- Laura. Ella Sí. escribió además, ¿cómo era Cuidadito. Fue muy fácil amarte, muy difícil Muy olvidarte. Bonito. Bonito, pero Bonito. eso, bueno... No, no es bonito. Y entonces tuvo que explicárselo Bueno, a su para- hija, porque la hija no entendía qué quería decir todo eso. Es bonito y aparte que es una forma de denunciar, ¿entiendes? Sí, ¿De vía denunciar cheque, qué? pero denunciar que el Rocito, pues que no va mucho por allí. ¿Y eso quién tiene que criticarlo? Cada uno Nadie- recuerda pero- a sus seres queridos de la sí, manera que le apetece. Yo no creo tampoco que esté criticando el que diga Ah, solo yo sé que si la tumba está Hombre, más sucia ya es mucho... eso- ya es que ¿entiendes? no eso Solo es yo una limpio crítica. el sepulcro de... Bueno, Solo mira, yo cuido no me la tumba de fastidies, Pedro eso. es una crítica Sí, hacia el señor. resto de Bueno, la familia, está muy amigos claro, y seres ¿eh? queridos. Y a mí me parece feo. Aunque Horrible. fuese así, que no sé si lo es, me parece Me da feo. igual. Horrible. Cada uno... Me parece Claro, horrible. por supuesto, aquí cada uno
hace lo que le da la gana. Bueno, y no por entonces- ir a limpiar claro, la tumba, entonces, ¿te acuerdas entonces ¿qué más de tu hacemos aquí padre? nosotros? Si no hacemos más que criticar a los demás. Claro. ¿Entiendes? Es decir, A todo el que se exponga. ahí está. Entonces, Bueno, oye, ¿por qué no? Y es que claro, por realmente, eso, si una pues persona llega allí, llega allí, ella ella está no está bien, limpiando, no tú la nosotros viste. criticamos. ella limpia y dice, oye, que soy yo la única Única que que limpia. limpio Sí. aquí ¿Tú la crees que hay movida esta. necesidad Con el de cepillo, ir con un el cepillo, cepillo la de- fregona y poner ¿Te parece que hay necesidad? Es que me Sí. parece, vamos, yo lo no sé. encuentro dentro de estos parámetros sí. en los que nos movemos. Genial, genial, a mí normal. también, sí. Dentro de estos Normal. parámetros no es Claro. normal, Y pero llevar vamos a a la decírtelo, niña- es bastante original. Sí, ¿eh? Pues, sí. Es a mí verdad, me gusta, bastante me original. gusta mucho Y lo de- porque me parece que está un poco fuera De lo Y que lo de decimos llevar a la siempre. niña Ahí está, de lo también habitual. está un poco fuera de lo habitual, lo de llevar a la niña, a que no es la niña del difunto. No, pero no era niña del difunto, pero ¿cuántas veces no le habrá hablado de Pedro y cuántas veces esa niña no habrá sido el Ponte pañuelo, guapa, nena, que vamos a hacer unas fotos allí al el cementerio. Desde consuelo luego. de ay Pedro y la niña, hombre, yo Hombre, creo que- claro, Pedro, la Pedro. niña, ella después del, ¿cómo era? Tonia Nipke o como Sí, se llamase, Tonia Nipke. Pedro, alguien vendrá que bueno te hará, Pedro, que como San Pedro, diría el pobre San En Pedro, fin. este sí que era bueno, este En sí que fin, era bueno. hemos empezado Ay, ahí Dios. metiendo caña. De todas formas, nos quedamos con ese titular y yo empecé por ahí, por el comentario el UF que nos suscitó aquí, pero sin duda la noticia de la semana es Milán, el bebé más deseado de este mundo. No es Milán, es Milan. Ah, perdón. Milán son las Perdón. gomas de borrar, ¿no? Es Y la ciudad, Milán, perdón. No es Milán. Shakira Ay, y bueno, Gerard. ¿Cuánto acentúa sabes? ahí. Perdón. Que ya tiene el carnet Milán, del Barça. Milan Piqué. Milán Piqué. Milan Piqué, que ya tiene el carnet del Barça, super hijo famoso de Shakira y de Gerard. Sí, aparte que se vio unas imágenes en televisión, que hubo unos altercados allí. Este niño culeta, mono. Tal, porque la gente allí, oye, un poco de intimidad, Mira. un poco de poco de privacidad, respeto. un poco de respeto, Hombre. etcétera, etcétera. Claro, Normal, etcétera, expectación, ¿no? etcétera. Normal. ¿Y te gustaron las fotos de Shakira ahí con la Sí, barriguita? ¿Te gustaron? sí, me gustaron. Y Bueno, mira, a mí me estaba pareció, guapa, ¿eh? a mí Estaba escucha, me guapa, pareció bonito porque hicieron una baby shower, hicieron esas fotos que en principio podían chocar un poco porque siempre estuvieron pero son así como un bonitas. poco tal, pero bueno, a beneficio de una entidad benéfica, ¿eh? O sea que A mí lo que ha me estado pareció más muy- ridículo fue lo de las fechas de nacimiento del niño. Eso que cada uno hace lo que le da la gana, está claro. Pero ya Fue sé, cesárea, sí. fue Pero bueno, cesárea. ya, pero que lo programes el 22 porque el padre nació el 2 y la madre nació el 2. Y así es todo 2, 2, 2, 22. El 22 porque así es Acuario, porque si naciera 2 días antes era Capricornio. Y entonces así son los 3 Acuario. Y ya me parece un poco, que digo que cada uno es muy libre de hacer lo que le dé la gana, pero que me parece un poco rebuscadillo, sinceramente. Bueno, ellos en ese ellos sentido, sentido- no, Ellos en ese ese sentido lo sentido hicieron porque que- quisieron, ya lo sabemos, claro, por ya lo eso. sabemos. Como es una cesárea, sería distinto que fuese, le provocasen el parto, las dilataciones, etcétera, etcétera. Dilataciones. Claro. Sí, Se pero provocan mira, las dilataciones. perdona que te diga, Sería pero no es... distinto, pero que si es una cesárea, No, dejas oye, que es de- el Mira, día 22 va bien, sí, a ver, sí, ¿a qué no, punto no, el perdona, 22? pero no, Sí, sé, sí. no es el Te protocolo apunto a el seguir. 22, ¿eh? espera, que no tengo peluquería, casi que voy. No, el protocolo a seguir, esto? el protocolo a seguir por un ginecólogo no es así. No. Él te dice cuándo le parece Finaliza el finaliza embarazo. y cuándo te va a hacer la cesárea. La programa el ginecólogo, no la programan los padres, perdona. ¿Tú qué La creíste? Que programa- llegabas el día Ese día no me yo viene quiero bien que parir tengo el día. peluquería. Eso lo hizo Vicky Beckham y nadie más, ¿eh? Yo tuve Vicky 3 Beckham. hijos y los 3 por cesárea. Y los Y los programaste tú. programaste tú el día. No, los programó Lo las te dijo el circunstancias. médico. Ah, bueno, Vale, bueno, las claro. circunstancias. Mira, yo solo conozco que haya programado, por el momento ya creo que solo lo programan los futbolistas, debe ser. Porque mira, los de Vicky Beckham los programó ella según también le venía bien. Si tenía peluquería el día Miraba su anterior, o agenda si y tenía... decía, aquí tengo un hueco para parir. Sí. No, porque además siendo Sí. cesárea. Bueno, yo tengo vosotros que debéis reconocer saber- que regateé un poco con mi Vosotros Tú ginecólogo. regateaste, pero el ginecólogo... Aquí no lo te reconoce. confiesa, Laura Pérez Un lo poco confiesa. regateé. Tú regateaste, pero él te ponía una fecha Sí. inicial, Hombre, que él claro, te pone una es decir, fecha. ahí tuvimos Claro, un tira y claro, es afloja. que él te dice, tiene me que va ser mal tal. dentro de 5 meses. No, Un tira y afloja. todo tiene su tiempo, pero si es cesárea, puedes jugar con ese margen, ¿entiendes? Que es a lo que voy. Bueno, simplemente. Ya, De todas ya, formas, nadie a mí dice lo que me no. pareció muy bien Sí. es que ellos regalaron una instantánea del bebé. Sí, no, sí, Del sí, son pie- muy del ricos, pie hombre. del bebé. Y son... Regalaron la instantánea y tenemos también otro bebé, hijo de futbolista, que es Enzo, que no podía ser más guapísimo, Es ese bebé, monísimo, monísimo. que es el hijo de Guti y de Romina. Exclusiva en el Lola.
la otra parte. ¿Qué te parece la exclusiva de Lola? Me parece que está bien, porque no se puede hacer No, porque exclusiva. queremos que opines tú antes. No, ¿Y quién dijo que nadie dijo No, nada? mira, Estamos es preguntando. que a mí para me que opines parece tú una bien, vez antes. me parece bien, es que yo no estoy en Es que contra si de llegamos las a decir nosotros exclusivas. primero que nos parecía bien, tú No, decías, no, pues no, muy no, mal. yo no estoy en contra de las exclusivas. Pues nosotros no vamos a estar estoy. todos de acuerdo Nosotros contigo. Pero que oye. des una Claro, eso exclusiva... que deberíamos hacer. Mira, que des- todos de acuerdo con que de- Peleteiro. No, Muy pero hay bien. un segundo apartado. A ver. Que des una exclusiva no significa que a partir de ese momento se puedan meter en tu vida constantemente. No, ¿quién dijo que sí? No, y Ese aunque es no el la segundo des, apartado. tampoco. Vale. No, porque aquí un poco se toma Mira, pero la manga por hombro. Es que no tiene Ay, nada ay, que ay, ver. bueno, qué bueno. Sí. No. Claro. Pero aunque no la des tampoco Bien. Entonces, es lógico. no tiene nada que exclusiva, ver. le dieron un dinerito, oye, que a nadie le viene mal un dinerito en este momento. Ay, Ya sea a sí, Guti, pobre ¿Cuánto ya Guti. sea al dinerito? otro, ya ¿Cuánto sea al dinerito otro. le dieron? Lo que fuese, para el peto del chavalito. Oye, estupendo. Oye, pero cuidado, te voy a hacer un apunte que yo sé que esto te va a doler un poquito a ti. A Guti le han pagado la exclusiva del bebé. A Paquirrín, No. no. Bueno, porque no hay dinero para pagarlo. ¿Entiendes? Porque no hay dinero para pagarlo. Entonces nos estás dando la razón, que como pedía mucho le dijeron No, es puerta. que no hay dinero para pagarlo. Claro. ¿Entiendes? No tiene dinero la gente para Por pagarle a eso, Paquirrín. entonces nos estás dando la razón de que pedía Ni, una burrada. ni Bárcenas tiene una dinero para burrada. pagarle a Paquirrín ya. ¿Quién No, crees no, que no, tiene no, una por la boca cuenta muere el corriente pez. más saneada? ¿Guti No, Bárcenas. o Paquirrín? Yo entiendo que la tiene más saneada Guti. Entiendo que la tiene más saneada Guti. Hombre, por Dios, yo Porque- creo que sí. porque- También trabajó algo más, ¿no? O Va, por ahí. en el campo igual, más o menos. Y en las discotecas también, más o Jugando a menos. fútbol, más o menos como Paquirrín. Bueno, pero Que más conste que años, lo ¿eh? poco o mucho que haya podido jugar Guti, que yo no soy futbolera, así que no voy a entrar en eso, por lo menos no podía hacer playback. Eso. A veces en el exactamente. campo parecía que no estaba jugando, porque se movía poco. Y en las discotecas más o menos trabajaban igual. Más o menos sí, hasta las mismas horas como mínimo. No sé si más o menos, pero hasta las mismas Sí, horas. la verdad es que sí. Bueno, más... Ay, bueno, estáis muy de acuerdo, ¿eh? Con el tema Guti, Porque- ¿eh? ¿Y qué le pasó a Arantxa de Benito? ¿Que le Ay, dio no algo? lo Porque está sabemos, hospitalizada. estuvo No sé si ingresada. sería una Enzo... Enzomanía. Hombre, no cabe duda que Enzo yo también me enteritis. pongo en el, Sí. yo me pongo también un poco en el pellejo de De ella. ella. Cuando dicen que es el bebé más bonito Claro, del y mundo. además ella también tiene hijos con... Bueno, pero es que uno no quita lo Sí, pero a mí Sí, me pareció pero- feo la declaración. A mí que diga, Sí. es el bebé más bonito que he visto, Sí, estás diciendo claro. que los otros bebés que has tenido Que no son son tus hijos ninguno. también. Sí, yo creo Claro. que eso está muy Bueno, feo. pero eso fue así. pero Yo creo que fue la emoción pero del igual momento. que digo H, digo B. Muy feo, a mí muy Digo feo me guachi, pareció. digo, Eso es Bueno, como... yo- No tuvo tacto, no tuvo tacto. Pues Bueno, a lo mejor- no lo suele tener. Bueno, a lo mejor analizándolo un poco, pero yo lo voy a disculpar porque creo que es la emoción del momento de que acabas de tener un bebé y es, bueno, pues el más bonito del mundo y al final pues yo creo que a tus tres Bueno, hijos, porque en la entrevista los tiene muy En presentes las y... mismas circunstancias lo había tenido el Marichalar y recuerdaos cuando Sí. dijo, es fea Pobre. como su madre, pobre. ¿Qué va? No dijo Me eso. parece Como eso. su- Que se parece a su madre, el Va, pobre. el pobre, Dijo, bueno, que dijo, viene- viene es ser- igualito a su madre. El Pobre, claro, el pobre. Pero Seguro no- que no le parecía el más bonito Son del los mundo. nervios de la ocasión. Por lo Bueno, menos uno- no firma como su cuñado. Bueno, y- Ahí vamos, ahí vamos. El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, que, y le vuelvo a poner título Duque de Palma, porque de eso va a hablar Laura, que se lo sabe, que a mí me cuesta un poco, A mí también, que ¿eh? estaba viendo un partido con sus hijos, encantado de la vida. Yo creo que, fíjate, ahora se lleva, siempre que sale a la calle, se lleva uno de sus hijos para que no le chillen Sí, cosas sí, feas. sí. Claro, yo creo le que es la lleva táctica como que... perro Sí, es un protector. cobarde, es Lo- un vamos a cobarde. ver, cuando va al deporte, cuando va a ver un partido, Es un cobarde. lo normal es que lleva un hijo con Sí, él, pero sin ir o al dos, deporte o a también, tres. va con los ¿Por hijos qué? siempre. Yo creo que Porque ahora están- solo sale con los hijos. Y fíjate, porque- yo que soy mal pensada, creo que, sabes que en Barcelona le increpaban Sí, mucho. pero tú crees de que a él tal. le preocupa que vaya por la calle solo y Sí, que sí le preocupa, por increpe, eso corría que tanto. Debería. Yo Oye, creo no, que sí, sí. mira, y si no le preocupa, porque corría, que se las pelaba siempre y tal. ¿Qué crees que era para hacer fútbol? Porque estaba... Porque como no, su nombre porque no como quería que lo firma. fotografiasen en aquella circunstancia. ya. Bueno, el Pero caso no era es por que- temor, yo el puedo caso correr por es- muchas El circunstancias. caso es que tiene que volver a declarar, él se le veía feliz y contento en el partido de balonmano, y Laura sabe la otra parte de la historia, que es, bueno, el gran descaro Es que- de esta situación y de lo que nos vamos enterando poco a poco. No se puede ser más cutre y ya lo califica todo de cómo es este personaje. Que le manda un fax al secretario de la infanta Cristina diciéndole
a partir de ese momento que ingresen las cuentas de la zarzuela, el dinero de la zarzuela se lo ingresen en este número de cuenta. Firmado Duque, puntos suspensivos, no, Duque en puntos suspensivos, Palma, puntos suspensivos, do. ¿Qué? Normal. No. Es una gracia, ¿eh? Es una gracia. ¿A ti te parece una gracia? A mí me parece normal, gracioso. el secretario de la zarzuela. A mí me parece Anda, gracioso. mira, que tenéis Mira, el mismo tipo de humor. Y aunque fuese... Pues sí, yo estoy... Es el humor malillo. Mira, cutre y bajo nivel de humor. Porque mira, eso ni a un amigo. Es que es pasarte el respeto por donde... Por ahí. Duque Es en una puntos vergüenza. Ya suspensivos, dice todo. Palma, puntos suspensivos. Duque empalmado, sí. do. Duque empalmado. Pues que le quiten el ducado, que total Que le quiten solo el- le sirve para hacer que le quiten chistes, el dice Duque Laura. palmado. Que le quiten el empalmado. Que le quiten el... Ay, que le quiten todo y que Claro. devuelva. No me vale que vaya a la cárcel, que devuelva todo lo que cogió, que Ah, tampoco... me parece Como todos. vergonzosísimo. De todas todos. formas, Más no os da la Como sensación... todos los que robaron, Como digo. todos que robaron. Claro. Pero no por ser el yerno No, del no, rey, ay, bueno, no tiene digo Pues yo creo más que tiene derecho. más, pues Más yo- delito más todavía. delito. Yo creo que tiene más delito por ser. Yo creo que Yo tiene el mismo justifico delito más. que los demás. Pues mira, yo justifico más a una persona Que debe está ser asfixiada, ejemplar. Que debe ser Asfixiada. ejemplar. o Él una debe ser persona, ejemplar. yo justifico más que robe una persona que se ve abocada a robar, Hombre, por aunque no supuesto. justifique el Vale, robo, que una persona que es bien. pura Sí, codicia. pero yo estoy hablando de otro nivel, no estoy hablando del chorizo que está ahí en la plaza de Cervantes vamos a ver, aparte y, de que es un- y va a robar un supermercado, Bueno. que es obviamente siempre criticable, pero es más entendible en un momento Hombre, determinado. claro, efectivamente, Pero claro. me estás hablando, hablo de otro tipo de... Ya, no te de enrolles otras tanto porque te esferas. entendemos Entonces, ya, a ¿eh? partir A de buen que paguen entendedor. todos, los Galindos, los Que Barcenas, paguen todos, los que otros paguen y los todos, otros. que paguen todos. Todos, Lo que todos. dice Y Rosa, él- yo estoy de acuerdo. Y que devuelvan el dinero, que reinviertan en la sociedad. Pero- Lo peor es que no lo tiene, traigan como pa' no tiene España. Que vergüenza. lo pues, traigan, que lo traigan. Vuelta todo para España. España. Bueno, vamos a seguir hablando de parejas que se separan, como Miguel, es que los tengo que leer porque no me acuerdo bien, Miguel Palomo Danco y Marta González, que no me salía a mí el nombre, que es el hijo de Palomo de Liñares. Palomo Liñares y de Marina Danco, ¿no? Que poco Se duró ese separan. matrimonio. Y duran además, no poquísimo. duró se, nada, se ¿eh? separan y además sus padres, los dos, se enteraron por la prensa. O sea, muy buenas relaciones. Con la madre ya las relaciones eran Bueno, un poco con la madre así. se va mal, pero con el padre, que pero tiene con el tan padre- buena relación. Pero con el padre convivía, o sea, Viven juntos, sí. vivían con el padre, la pareja. Y se enteran por la prensa, o sea, en esa familia hay mucha comunicación, ¿no? O iban poco Normal, por ya casa, sé que o para iban ti es por, normal. o iban poco por casa. Iban Es que él viene a de horas diferentes. ¿Sabes qué pasa? Es que Álvaro puede entender estas cosas, porque él viene de una familia numerosa. Y allí no se enteran nada de unos de los otros. Claro, es normal. Desestructurada, desestructurada totalmente. No es así. Cada uno hace lo que Cada hace uno su vida. sin darle explicaciones a los Nada, demás. porque a mí me lo explicó al ser- una vez. al ser Nosotros somos muchos, somos y al ser muchos- al ser muchos, si Pero- vas a perder el tiempo en darle explicación claro. a cada No, uno pero de vamos ellos, a ver, no viven tienes tiempo los para tres otra juntos, cosa. nadie más que los tres juntos. Y de repente el padre dice, me hace días que no veo a tu mujer. Ah, no, es que nos separamos hace 4 meses. Hace 4 meses no, sí, hace unos días. Bueno, hace 4 meses que ya no convivían. Eso me parece a mí a lo mejor es un poco raro. Bueno, hombre, menos mal. Menos mal, señor. Bueno, yo creo que deberías hacer un pie de nota. El día que Álvaro dijo, esto es un poco raro. Claro, no me parece raro me parece raro que fuese así, digo, no que sea así. Ay, no Digo, crees la noticia ni las fuentes, ahí son está, malas, ahí son está, malas. ahí sí. está. Ahí está. No creo la noticia. No. En sí Mala, misma no la mala. entiendo. Tú los viste juntos. Declaraciones No, de pero- Palomo Linares. Bueno, está chocho. Bueno, yo hace ahora yo también, ahora estoy reculando. Yo hace 4 meses no, pero hace un mes y medio salían juntos en la revista en una inauguración de la venezolana. Bueno, Esa, porque es cierto. estaban ahí en un impasse. Estaban en un un impasse, sí, pero no, entonces un en un sí, impasse no. seguía yendo por casa, entonces ella. Bueno, O quedaban Entonces- allí en la entonces, inauguración. Claro, Quedaron ya no es lo allí. mismo, no, hace 5 meses creo que no se la quedaba veo, unos días tal, en sí, el claro. apartamento de Madrid, otros Claro, no. Este Palomo Linares que a lo mejor volvían. tenía de qué hablar y dijo, "Ah, mira, aprovechando que se separan, voy a decir que yo me enteré por la prensa. Eso puede ser. Eso puede ser. Eso puede ser. Sí, que ya hace 15 días que no sale en ninguna revista. Exactamente. Bueno, pues una pareja que se separa, que anuncian que se separa, y otra que ya tiene el divorcio firmado, como es Belén Esteban y Fran. Ambos siguen con sus respectivos tratamientos para curar sus adicciones. Belén Esteban dice que desde que se ha separado de Fran ya ha estado con otros chicos y a Fran ya se la relaciona con una chica morena. Una chica del barrio, como siempre, porque él
Hombre, él tiene la periferia reducida. No, son todas vecinas. Son las que se lían. No se va a ir a otro barrio a buscarlo. Hombre, yo viví toda mi vida en República de Salvador y mis novietes no eran todos de República de Salvador. Eran de General Pardiñas. General Pardiñas, la otra de de Pardiñas, Plaza de Toral, un día que uno bajé- sube un poco. Un día que bajé a la Plaza de Roja me encontré allí. Nah, pero bueno. No, muy poco cosmopolita. Pero son chico, todos de muy Santiago, poco, muy supongo, poco. ¿no? No, buf, yo tuve novios de todas las... Tú mira a Luis Alfonso de Borbón que se fue a buscar a una Teniendo en cuenta Venezuela. que mi marido tiene desde los 17 con él, imagínate los novios que tuve yo. Eso todo uno lo sabe. Ya ves, mira. Bueno, ya no hay marcha atrás. Costó, que siempre decíamos que esto iba a ser como lo dejo, vuelvo, pero parece que al fin también están superando esa adición que Sí, se tenían uno sí, del creo otro. que era también ¿no? más adición. Respectivo. Era Más que otra. amor. Pero apunta, no descarto que vuelvan. Yo ya sé que no vuelvo. Pues yo te digo que no. No te Esto estoy- es no- para apuntar, perdona, ¿eh? no estoy hablando de 6 meses ni de un año. No descarto Pero que dentro de vuelvan. 10 años ya no Pelete, estamos en este pues- programa, ya Bueno, estamos en hombre. otro, a lo mejor no. Bueno, pero lo Mejor, yo diremos en en ninguno mejor otro. puedo estar que en este programa. No, no, Ay, tú, Mira. subida de sueldo, apunta. no sé, En otro yo- Álvaro yo Peleteiro, puedo estar no en me lo ninguno sé, mejor pero a que ver este si otro programa. decorado... Apunta, por favor. A Álvaro Peleteiro, hoy le subo el sueldo. ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? Díselo a Mejor tu me cámara. conformo con que se lo bajes a ella. ¡Oh! Díselo Sí. a tu cámara, díselo a tu cámara. Mira Aquí, tu cámara. aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Estoy. Estás aquí. Bueno, pues lo dicho, no sé dónde estoy, pero estoy. Allí. No, allí aún no estoy, que estoy por aquí. Por aquí Por estoy. aquí. Bueno, el asunto es que yo paso de mi sueldo y que se lo lo das bajen a- a Rosa. No, que se lo bajen a Rosa. ¿Y tú por porque qué pasas del pasas- tuyo? Y entonces para mí los dos. De su No. subida de De sueldo. mi subida Pasa de de su sueldo. Ah, subida no, de tú pasa de tu sueldo No y lo dónalo entendí. como Piqué, mira Piqué y Pues lo Shakira. dono, A ver, que mira lo la Shakira como Pues dona el donado dinero. queda. Pues eso ya me hace Pues mejor. vuelven entonces, ¿no? Bueno, Vuelven, con el tiempo, pero vuelven. hablamos de divorcios y hablamos también de lo que se dijeron en ese juicio para conseguir la custodia de Cayetana, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Fran Rivera dijo que Eugenia Martínez de Irujo tenía cambios constantes de humor y Eugenia, por su parte, dijo que Fran era un juerguista nocturno. Pero es que no es que lo dijese, es que encima trajo los documentos que él mismo redactó cuando quería la nulidad eclesiástica, porque él Sí. quería la nulidad eclesiástica porque quería casarse por la iglesia con la prima de Eugenia, ya de aquella, fue cuando la pidió. Y pidió la nulidad diciendo que él era muy inestable porque venía de una familia muy inestable, que era muy juerguista y que le gustaba mucho la noche, y que no podía tener una familia y que no podía estar en una familia. Para pedir la nulidad dijo todas esas cosas. Pues ella fue muy Y lista que y los tenía trajo. incontinencia emocional. Sí, bueno, pues hizo muy bien, es que hizo muy bien traerlo. No, no es algo que haya dicho ella, es algo que ha dicho Que él, firmó él. y ella simplemente trajo los papeles. Y me parece No, normal bien, y genial. bien, pero tampoco creo que eso le quite razón a él. Porque ella también me parece, aunque no lo haya dicho ella, No, que me parece bastante inestable ella. bueno. me parece. No sé, pero a mí Que yo oí tiene el otro muchos día, cambios yo de oí el humor, otro día lo que decía. decía, por Inestable, ejemplo... llamamos, en mi tierra llamamos inestable. Bueno, a mira, eso. yo oí lo que decía, por ejemplo, el Condelecchio, que decía el otro día. Ah, pues pero eso es una tontería, que seas un juerguista y un noctámbulo no No quita tiene que nada seas que buen ver. padre o no buen padre. Es que no es verdad. Pues sí quita. Si es que tú vas a estar, si tu hija viene a vivir contigo, tampoco vas a salir todas las noches, porque entonces, ¿qué va a vivir? ¿Con la que lo va a cuidar? No. Bueno, pero no es también así. hay una cosa, Sí, cosa. quita eso. Hasta este momento ha estado viviendo con Eugenia, pero a lo mejor Fran ha sido muy jorguista y en el momento en que Ah, bueno, puede ser, vive la sí, sí, niña pero con eso él, está por ver. Claro, no pero lo eso sé. es el futuro también puede todavía. ser Pero puede que ser. ella también haya sido muy juerguista y ya no lo sea. Pero ha sido muy jorguista teniendo a la niña viviendo con ella. Ella A lo no creo mejor que entre saliera ellos es la tampoco diferencia. tanto. Me parece que Yo salía creo bastante que más tampoco. él que ella. Pero que salga no significa tampoco. Yo soy. Él es un picaflor y lo sabe todo el mundo. y Bueno, no está pero- quieto un momento porque Sí, esta pero chica, os lo Picaflor, digo, que eso no le ya llega lo Semana venimos Santa. oyendo durante años. Y esta Bueno, novia que tiene ahora apúntalo, duró por no sé favor, cuántos años apúntalo. ya. Rosa dice, Que no llega Semana Santa, que está ahí apuntado, no lo pongáis, sí, está sí, apuntado, es y os lo cierto. digo. Vale, Dijimos el Rosa otro Bueno, sí, día. sí se que este año reafirma. Semana Santa pilla muy pronto, que cae en marzo. Pero bueno, después de Semana Santa, cuanto menos, a verano no llega esta relación. Lourdes y Está- Fran Rivera hasta Semana Santa, está aquí puesto. Esta relación vale, está y se acabada. admiten ya. apuestas. ¿A quién le van a dar la custodia de la niña? Ah, la custodia se la dan Yo no lo sé. Se la darán a él
pero porque si la niña, porque ahora dicen que los jueces hacen mucho caso de lo que el niño diga, y si la niña dice que quiere ir con su padre, pues Claro, posiblemente pero no sé en cuánto de capricho es. Y una cosa es lo que diga la niña y otra cosa es que Yo con creo- la valoración de un Yo psicólogo. Yo creo que al final de- va a ser de- compartida. Pero compartida no puede ser porque la niña, uno vive en Sevilla y otro en Madrid, no puede estar una semana en cada colegio. No, pero será un mes, pero será compartida, o medio Pero si año, no medio puedes- año. ¿Y Pero qué será colegio puedes va? cambiar, No, no puedes no, cambiar eso a la no niña es. de colegio. en la mitad Eso del ya te digo colegio. yo que no es. Eso sí No. que ya ni de broma, vamos. Pues No, será no. 5 Ni meses de y broma. 7 meses. ¿Qué va, hombre? Nada. ¿Qué va? Bueno. Eso no. Pero- Bueno, pues la ella- compartimos, el curso escolar con uno y las vacaciones con el otro. otro. Custodia Por ejemplo. compartida. No va a ser así, En pero cualquier así se caso, queda contento que es pues compartida tendrán para que irse a vivir poder... los dos al mismo Bueno, pueblo. vale, Pues sí, así sí. no vale, porque la niña quiere estar en Sevilla. Bueno, pues entonces en Sevilla. Bueno, Eugenio de Sevilla nada. Pues entonces Eugenia que se vaya para Sevilla. ¿Y por qué? Porque casa tiene. Tiene palacio. Ahí ¿Dónde está. el palacio de No dueñas? será por casas, No oye. será por... Y si- Vamos, y Y si hombre. quieres estar con tu hija y tanto la quieres y no tienes necesidad de trabajar porque Bueno, tienes dinero. tiene dos. Tiene la finca, la Pizana, por o eso. esa, Pero y mira, tiene uno la... te puede dar la custodia o no dártela, pero lo que no te Te puedes dice, obligar a irte a otra amiguiña, ciudad. no, Bueno, ¿cómo que no? bueno, Dice, sí. amiguiña, Van a si obligar a la quieres- madre. si- Mira, te tienes que claro, ir a vivir a Sevilla, le Claro. dice el juez. No, es así. Con tu padrastro. No, claro, es así. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir en Sevilla perfectamente si quiero estar con mi hija. Pues si mi hija quiere estar en Sevilla y yo quiero estar con mi Que hija, me vaya voy los para fines Sevilla. de Ah, claro, y semana, si ahora tu deje de veo hija... calado hoy, y ¿eh? así, Si ahora tu hija de y 12 así la años te tengo compartida. dice, Y oye si- papá, que yo me quiero ir a Sí. vivir a León porque conocí una pandillita Mira, allí en ¿y León, por qué no vámonos se todos va a el León. padre No, a vivir pues a se va la Madrid? niña a León. ¿Y por qué no- ¿Entiendes? Pero ahí no va a entrar ningún juez. Ya le Deberían digo a la hacerle- larga. mira, te voy a decir una cosa, deberían de poner a prueba a la niña Vale. y decirle, vale, te vas a vivir con tu padre, pero en Madrid, porque la niña eso no lo quiere, lo que quiere son las amiguitas que tiene en Sevilla. Y entonces le hacen la Pascua a la niña, y la niña dice, yo no, ya, Le hace entonces la ya Pascua no. a la madre, porque la madre quiere tenerla en Madrid, que es donde tiene el cambalache. ¿Qué Y- cambalache a la madre tiene? no. ¿Qué tiene? Si le obligan La que al no padre... tiene cambalache, que se vaya para Mira, Sevilla. Y, y el Es padre muy qué fácil. cambalache tiene, si ya no Es que el padre... Pero la niña no está en un colegio, Pero es ¿no? que, el padre está en ¿Inglés? Sevilla, que es donde quiere estar la niña. Estuvo el año pasado y Claro, concursó pero, Claro. pero es que el capricho entonces no es que la niña quiera Ah. vivir con su padre, es que quiere ir a vivirse a, A ir a Sevilla. vivir a Sevilla. Perfecto. Y como en Sevilla viven los dos, si Pero quieren... es que cómo te pues puede ya dar, está. ¿cómo, ay, me tengo que trasladarme Pues sí. de París, de ciudad Sí, de porque mi París, niña de quiere ir a París, vivir sí. a... Pues si mi sí. niña está harta de la lluvia Pues de sí. Santiago Compostela, Pues me que va se a mandar, fastidie. va a ir al juzgado Que y se me van a mandar fastidie a la otra ¿Cómo os madre. Sevilla. veo? ¿Cómo os Que veo? se ¿Cómo os fastidie veo? la madre. Todos Haya a paz. Sevilla, todos a Sevilla. Y Yo punto. también, yo Haya también paz, me voy. haya paz, haya paz. A mí haya si me paz. dejan ir a vivir Normal. allá a Dueñas, me voy también. Hombre, yo. Que me la dé a mí el juez. Y después de esta subida de tono que habéis tenido, vaya agarrada y bien dada, vamos a acabar ya la mesa de corazón con una de las noticias que nos va a contar Rosa sobre Luis Alfonso y Margarita Vargas. Me parece horroroso. Las declaraciones me parecen que, vamos, dejan a su bisabuelo incluso... En nada, ¿no? En nada. A ver. Las declaraciones, tú viste las declaraciones Yo no, que no, hizo no, sobre no. la Pues ahora te las homosexualidad. cuenta Rosa. No, no, no. Dijo, no. es que dijo sobre la homosexualidad y Declaraciones no, sobre... que mandó un sin comunicado. a su... Y sobre las bodas de los homosexuales, que le parecía una cosa tan deplorable y tan horrible que no le parecía una cosa normal. Que lo normal de toda la vida es que un hombre estuviese con una mujer, que se casase con una mujer. Bueno, es que las palabras además que utilizaba es que dejaban a su bisabuelo Pero pequeño. eso O sea, creo- se ve que realmente este chico, con esta edad que tiene, Se ¿de lo dónde envió salió? al Estado ¿De francés dónde para que en Francia no permitiesen esas bodas, porque Claro. como duque de Anjou... Claro, y- como y duque de rey- Anjou se fue al aniversario de la muerte de Luis XVI, que hace 220 años, ella iba con pose de reina absoluta, o sea, realmente están haciendo el papelón de su vida. Ella entró en la iglesia como si fuera pues la reina de Francia, que vamos, que no hay cosa más difícil en la vida que tener reyes en Francia, vamos. Y él también, y con esas declaraciones, que espera que en Francia no pase lo mismo que en España, porque es desafortunadísimo que los hombres pues se casen. O estás de acuerdo o no te dejo hablar, No, que no, lo sepas. no, ya te lo digo muy claro. A mí cada uno que haga lo que quiera. Si se quiere casar uno con uno y otro con otro, o otro claro, con otro, vale. yo soy Bueno, de los pero que este digo, chico, ¿quién le pidió opinión? ¿Quién le pidió opinión sobre el tema de la homosexualidad? hombre, no Este lo sé, chico pero caduco, yo soy de los que comunicado. Chico cada uno caduco. tiene que hacer lo que le apetece. Un y niño más le viejo, gusta. porque es un niño Hombre viejo con que hombre, tiene... hombre con mujer, Y mira, mujer con lo cual... Mujer, bueno, no sigamos. Mira, con lo cual deduzco, él decía Perfecto, que la a mí me parece familia tenía perfecto. que ser un padre y una madre y los hijos y tal, y que y sagrado, y que no se podía Es- romper ese está vínculo. totalmente ¿Qué dirá de caduco su en todos los madre? sentidos Y este mira, chico. realmente se nota que, claro, cuando no le hablaba a su madre era porque realmente debe estar totalmente en desacuerdo con la vida de su madre y de... Él me está muy imagino. influido por su abuela
Sí, sí. Manuela, o Manuela. Manuela murió ya, ¿eh? Estaba También. muy influido por ella. Y bueno, y por la otra también, mujer por la... Pues yo la veo más Carmen. liberal, tiene que estar... A mí lo que me sorprende de este chico es lo que dices tú, a estas alturas de la película, estas declaraciones, sobre todo, bueno, teniendo una madre tan Bueno, open mind, ¿no? Sí, es que realmente, vamos, Curiosísimo. me imagino que le parecerá un horror la vida de su madre, eso también lo creo. Sí, porque hombre. después de oír esas declaraciones, dices, vamos, esto está claro Muy que rancio, estás... el chico muy rancio. El chico no puede ser más rancio, y a su edad, Dios mío, qué horror. No tendrá amigos tampoco, me imagino. Tampoco, miras para mí como si no lo estuviese yo. No. Digo que este No, chico por no creo que Dios. tenga Vale, amigos, vale, porque vale. yo no creo que alguien Uf, de su menos edad mal. pueda pensar como, no sé. Menos mal. No, gracias. tú tienes amigas por lo menos que yo sepa. Yo sé. Y buenas. Bueno, Vosotras, aquí sí. paz, Y amor, buenas, ¿eh? paz, amor y buen rollo. Muy Mira, buenas paz, amor y amigas, buen Lo sé, rollo. lo ¿o sé, no? Lo sé. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón, que terminábamos con un mal tema, pero aquí Rosa lo ha arreglado muy bien con Álvaro en ese canto a la amistad que tanto promovemos desde aquí. Siempre. Nosotros nos vamos ya la próxima semana, mucho más.